utilicen el chat para ir formulando las preguntas. Por razones de seguridad y privacidad van a estar todos los micrófonos muteados y no se puede compartir pantalla para evitar que aparezcan algunos chistosos, como ocurrió en la última charla. Pero siempre en la medida que haya inquietudes, nos lo hacen saber vía el chat o levantando la mano y podemos también generar esa interacción. Bueno, sin más preámbulo, Jorge, un poco dejándote para que agregues a tu análisis que el año lo vamos a cerrar con un mayor consumo de carne en el mercado doméstico, de carne vacuna, con récord de consumo de las tres carnes, con más de 117 kilos solo de las tres carnes, de vacuna, cerdo y aves. El mayor consumo con respecto al 2019 está dado en medio kilo por habitante por año, pero también si tenemos en cuenta el crecimiento demográfico, la producción ha sido suficiente para abastecer ese consumo interno y también para aumentar en volumen las exportaciones, motivado en gran parte porque aumentó también el promedio de animal faenado. No solamente vamos a llegar a una faena de 14 millones de cabezas, siendo mayor que en el 2019, sino el promedio de animal faenado. Y mayor consumo de carnes pese a una situación de pandemia y de crisis económica, que seguramente vos vas a hacer referencia, donde creo que en parte la ayuda social ha contribuido para sostener este consumo. De hecho, la tarjeta alimentar va a acreditar fondos por 18.000 millones solo en el mes de diciembre, así que creo que es una ayuda social muy interesante para lo que es el consumo de alimentos y especialmente carnes. Bueno, hecha esta breve introducción un poco para introducir en el análisis que vas a hacer, te dejo la palabra y mantenemos el micrófono, así vamos conversando. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, primero quiero explicar el título de la charla, que, bueno, fue hecho antes de la reunión de La Plata, donde habló la expresidenta, la doctora, y antes de que aparezca esta segunda cepa del COVID-20, que le llaman ahora, pusimos esa introducción, ese título para reflejar que lo que viene del exterior ayuda a la Argentina prácticamente en todos los aspectos posibles. Todavía no había ocurrido para ese entonces el acuerdo del Congreso norteamericano de una ayuda especial de 900.000 millones de dólares, que va seguramente a devaluar mucho más el dólar y hacer subir mucho más los precios de las commodities en el mundo. Así que, digamos, lo que pretendíamos con ese título era decir, bueno, ¿podrá el gobierno, el ministro de Economía manejar la economía de modo tal de aprovechar todos los beneficios que vienen de afuera y soportar las presiones internas y los despelotes internos del gobierno argentino? Bueno, esa es la pregunta que pretendo contestar ahora. Para eso yo diría lo siguiente. Yo distingo en lo que va del año, no voy a hacer un balance de la pandemia para no deprimir a todo el mundo ni aburrir a nadie, pero yo tengo claro que ya en los 2 primeros meses del año, antes de la pandemia, el PBI había caído, la estimación de actividad económica había caído 2 puntos, y que después con la pandemia llegamos a un extremo del 10,5% de caída hasta octubre, con lo cual evidentemente hay solamente 8 que atribuirle a la pandemia, no 10,5, y después en noviembre y diciembre los indicadores que hay de nivel de actividad son bastante mejores, con lo cual yo creo que vamos a terminar el año con una caída del PBI inferior al 10%,
de los cuales, insisto, 8 son atribuibles a la pandemia, no todo es atribuible a la pandemia. Dos puntos son atribuibles al desaguisado que produjo la primera ley de solidaridad ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora me olvidé cómo se llamaba la ley, pero primera ley que sacaron, donde los economistas postulaban, yo me acuerdo un fin de semana donde yo estuve haciendo números y tratando de explicar cómo hacían los economistas para encontrar que iba a haber una mayor presión tributaria por 7.000 millones de dólares en la ley donde se fijaba el impuesto país, donde se aumentaban los bienes personales y demás. A mí no me daba nada. Yo pensaba que la economía argentina en ese momento no podía pagar de ninguna manera 7.000 millones de dólares adicionales de impuestos, y efectivamente no los pagó, lo cual no se debe a la pandemia, sino que se debe a que la economía estaba extenuada ya de 4 años, de 2 años y medio de ajuste y de 10 años de estancamiento productivo. Entonces, para resumirlo, yo diría, nosotros tuvimos un año donde empezamos con una caída de la actividad económica de 2 puntos del PBI en el primer bimestre, después vino la pandemia, llegamos al extremo de un 25% interanual de caída en el mes de junio, y después una recuperación que por supuesto no nos deja igual que como estábamos el año pasado, salvo en algunos sectores donde evidentemente se produjo el fenómeno del dólar blue, digamos, la gente que realizó utilidades comprando dólares y vendiéndolos después, y que a partir del mes de septiembre, octubre, cuando la cosa se calmó, octubre diría yo, cuando la cosa se calmó un poco, comenzó a comprar cosas que encontraba barata en dólares, le hace autos, le hace materiales de la construcción, le hace carne, ¿no? O sea, parte del consumo, como yo decía en broma, cuando habló Iriarte en la penúltima reunión, yo decía, bueno, seguramente hay mucha gente que también, es cierto, los planes sociales, la tarjeta alimentaria han ayudado mucho, pero seguramente ha habido gente que se puede comer más asado que antes porque hizo una diferencia con el dólar muy interesante, porque los compró en el mercado del dólar ahorro y los vendió en el dólar blue. Así que ese me parece que es el panorama. No voy a hablar de las pérdidas de puestos de trabajo, etcétera, porque eso lo conocen todos más que bien. Yo entonces distingo ese primer periodo de 2 meses, después todo el tema de la pandemia, y después distingo los 3 meses y medio de desaguisado, los 100 días, como le llamo yo, de macana tras macana, que fueron desde el principio de julio con la intervención de Vicentín hasta hasta la carta de la doctora, la primera de ellas, que se produjo el 26 de octubre antes del aniversario de la muerte de su marido. Bueno, esos 3 meses no dejaron macana sin hacer, hasta que llegaron a tener un dólar de 200 pesos, entonces, bueno, vuelven para atrás y retoman todo y van para adelante. Lo empoderan a Guzmán, y Guzmán tiene que ocuparse de ver qué se puede hacer para arreglar con el fondo, para mejorar las cosas. Yo creo que el factor de cambio de esa situación, por supuesto no lo vi, no me consta, no tengo pruebas, pero fue seguramente alguna conversación que tuvo Galluccio con la expresidenta, donde se inicia el lanzamiento y la nominación de Martínez como secretario de Energía en el área de Guzmán, no en el área de Culfas, y a partir de ahí sale el Plan Gas, que es la primera iniciativa que apunta al cambio que yo empecé a ver desde, diríamos así, los primeros días de noviembre, que se lanzan aceleradamente un conjunto de proyectos, se activa la ley de economía del conocimiento que se reglamentó esta mañana, se activa digamos, se arreglan con Roca y para que haya inversiones en el marco de otro nuevo plan gas distinto al anterior, al Gas Plus viejo, que tenía un gas a 6,5 dólares el millón de BTU. Ahora voy a contar la trascendencia que yo le veo a este programa. Bueno, además de eso, se inician las conversaciones con el Consejo Electoral Argentino por la ley de amortización acelerada de activos y algunos otros beneficios para la inversión. También se arregla con Eurnequian una prórroga de 10 años a la concesión de los aeropuertos, y de ahí salen 1.500 millones de dólares de inversión en los próximos 5 años, que a alguna gente le parecerá poco, pero yo creo que para aeropuertos está bastante bien. Y por supuesto, de ahí sale también que comienzan las negociaciones con los chinos y que terminan en la firma de hace 2 semanas del acuerdo con los trenes para las tres líneas de carga,
entre ellas la que va a Vaca Muerta, el norpatagónico con 780 millones de dólares de inversiones, un acuerdo con los chinos por 4.600 millones de dólares para los próximos años, para el reequipamiento de todo el material ferroviario y transformar el sistema de trenes. También todavía está bajo revisión, pero claramente el tema de la hidrovía es otra potencial fuente de inversiones que podría haber, pero habría que ver en qué termina esa historieta. De todos modos, quiero rescatar que ese cambio en la actitud de Cristina a favor de la inversión, evidentemente favoreció mucho a este proceso que estamos viendo de mejor humor. No cambió para nada la situación con el fondo, después lo vamos a comentar. Tampoco cambió para nada la paridad de los títulos públicos, que sigue siendo bastante lamentable. Y tampoco cambió para nada la brecha cambiaria, por más que la redujo, pero sigue siendo una brecha insoportablemente alta. Pero yo creo que la actitud de cambio, de decir, bueno, vamos a una economía un poquito mejor manejada desde el punto de vista de la macro de corto plazo y un poquito mejor manejada desde el punto de vista de la promoción de las inversiones, me parece que hace el combo que empieza a dar vuelta un poco esta situación tan pesimista que vivimos hacia fines de octubre. Eso se refleja en la caída de 40 a 50 pesos en el valor del dólar paralelo y el 40 mangos en el contado con liqui. Así que yo creo que eso ayuda bastante a la comprensión del problema. Pero vamos al hueso, digamos. Cambió a partir del 26 de octubre el clima macroeconómico, se empoderó a Guzmán, se lo mandó a negociar con el fondo, hubo 2 misiones del fondo, no muy afortunadas, y comenzó un clima de inversiones. Por supuesto que no es el clima de inversiones liberal ortodoxo que aspiran muchos, pero sí es un clima de inversiones donde va a haber inversiones, porque por distintas razones y por distintos mecanismos legales hay promociones específicas, quizás caso por caso, con un mecanismo modélico que es el caso más importante, diría yo, el Plan Gas. El Plan Gas, para que ustedes lo vean, es un plan que aún sustituye importaciones, promueve exportaciones en los periodos de bajo consumo, que no son los meses invernales, promueve un ahorro importante. Quiero aclarar que en este momento estamos con superávit en la balanza externa de combustibles y energía, nada que ver con la época de Cristina anterior. O sea, los que andan hablando por ahí de que el congelamiento tarifario y todo eso es lo mismo que la réplica del 2011-2015, nada que ver. Había 7.000 palos de déficit por aquel entonces y ahora hay 400 millones de superávit. Así que no será un gran superávit, pero con el Plan Gas esto va a mejorar. El mecanismo del Plan Gas es un mecanismo competitivo. Eso no lo dice ningún economista por ahí. El mecanismo del Plan Gas es competitivo y fija un precio máximo para el millón de BTU de $3,7 y la licitación se abrió el 15 de diciembre y dio que hay una oferta de 68.000 millones de metros cúbicos día, millones de metros cúbicos día de producción de gas entre 2,44, que es el precio internacional del millón de BTU más o menos, 2,44 y 3,60, que no es nada que ver con aquel 6,50 que teníamos en la época de Tecpetrol, menos con los 7 que nos cobraba Evo Morales cuando nos vendía el gas, y menos con el gas del barco que valía 17. O sea, tengan en cuenta ese cambio, porque ese cambio es decisivo para lo que voy a decir para el futuro. Y además el mecanismo es competitivo y participaron 20 empresas y no faltó nadie, desde los chinos hasta los buques regasificadores y al GLP. Así que me parece que es una cosa que hay que mirar con mucho cuidado. Vamos rápidamente a algunas predicciones que hicimos para no gastar mucho tiempo en esto y que se confirmaron. Nosotros dijimos en la reunión anterior que apuntaba todo a la inflación del 34% porque encontramos un método nuevo para medir la determinación de los precios. Los precios al consumidor en Argentina y, por supuesto, los precios mayoristas también, directa o indirectamente. Nosotros dijimos en las reuniones anteriores que el sistema financiero estaba hiperlíquido por la creación de 1.517.000 millones de pesos de liquidez y que eso generaba una abundancia de liquidez que no se iba a transformar en hiperinflación ni se iba a transformar
en ningún fenómeno de suba espontánea de la tasa de inflación. En ese momento, hace 2 o 3 meses, la economía todavía estaba medio renga, no como ahora, que ya está empezando a tener un dinamismo bastante, hasta diría yo, preocupante, desde cierto punto de vista, del punto de vista sanitario. Pero bueno, en ese momento sobraba esa cantidad de dinero, y encima, sobre llovido mojado, todavía el Banco Central le pasó en los últimos días de octubre 150.000 millones de pesos de utilidades, entre comillas, le hace emisión monetaria, al Tesoro Nacional, con lo cual tenemos un sobrante de liquidez de 1.700.000 millones de pesos, que es prácticamente el 60% de la base monetaria. ¿Qué pasó en términos financieros entonces? Bueno, en términos financieros no pasó gran cosa. Muchos economistas predijeron la hiperinflación. Yo no creo yo dije desde el primer momento, y no creo haberme equivocado, que no iba a haber hiperinflación, ni mucho menos. Ustedes saben que la base monetaria hoy, aún con toda esta emisión, la base monetaria es apenas el 8,2% del PBI. El crecimiento nominal en los últimos 11 meses de la base monetaria es del 24%, y el crecimiento interanual es del 34%. El 34% es la inflación esperada para este año. Hasta noviembre tuvimos el 30,9 y seguramente terminaremos en el 35. Por otra parte, se habló mucho durante este periodo, ya después voy a comentar la cuestión fiscal más puntual, se habló mucho de este periodo que íbamos al Rodrigazo. Incluso exministros de Economía hablan de ese tema con una frecuencia envidiable. Lamentablemente les voy a dar la mala noticia que no va a haber ningún Rodrigazo. Cualquier medición que uno pueda hacer mirando, basta nada más estudiar la composición del índice de precio del consumidor y la influencia de energía y combustibles y agua no pasa del 3,43% del consumo del Gran Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. O sea, aunque se duplicaran las tarifas públicas por un Rodrigazo, la inflación que subiría 4% un mes y después chau. Y se acabó el problema, no habría ninguna clase de problema. La energía, agua, energía y gas en el Gran Buenos Aires son el 3,43 de la canasta del IPC, y en Córdoba es el 3,62. Así que despreocúpense, no va a haber ni hiperinflación ni va a haber Rodrigazo. Y además el gobierno ha comenzado a tratar de controlar la cantidad de dinero, porque si bien yo les dije recién que el crecimiento, que el Banco Central le había vuelto a mandar 150.000 millones de pesos de utilidades al Tesoro Nacional para que pague los aguinaldos y para que ayude a las provincias ahora a fin de año, si uno mira el dato al 15 de diciembre, la variable financiera que más creció interanualmente al 114%, obsérvese, 114%, nada que ver con el 35% de inflación, son los depósitos del sector público en el sistema financiero. O sea, la guita está guardada. La guita sigue estando encanutada, por más que en octubre, noviembre y diciembre se comenzaron a comprar autos, se comenzó a comprar construcción, se comenzó a comer más carne. La guita sigue encanutada en el sistema financiero y sigue encanutada en los hogares, en cualquier parte. Sigue habiendo los 230.000 millones de dólares del canuto correspondiente. Veamos rápidamente la evaluación económica, fiscal del COVID. Como decíamos recién, hubo que emitir 1 billón de pesos para el COVID puro. Además, hubo que emitir 200.000 millones de pesos para las provincias, más lo que va a haber que emitir, que no creo que haya que emitir mucho, porque, insisto, ya la plata está guardada, ya la plata del Banco Central está guardada en los depósitos del sistema financiero del sector público, pero hubo que darle a las provincias 200.000 millones de pesos por la caída de los recursos tributarios. Se perdieron 450.000 millones de pesos de recaudación tributaria por el COVID. Y además hubo 130.000 millones de pesos que hubo que agregar al gasto de lo que se llaman los subsidios económicos, por la sencilla razón de que con el congelamiento tarifario y pagando el gas un ojo de la cara, la situación de Camesa se volvió completamente insostenible. Camesa es la mayorista del sistema eléctrico en Argentina y tuvo un pico impresionante
impresionante de demanda que llegó a pedir en el mes de septiembre para pagar el gas del invierno 30.000 millones de pesos en un solo saque, y el Tesoro tuvo que dárselo porque si no, no había plan gas que funcionara, ni ninguna cosa que pasara. Entonces, 1.700.000 millones de pesos hasta ahora. Así que crucemos los dedos sobre lo que puede llegar a pasar en el futuro. ¿Dónde está eso? En el sistema financiero. En el sistema financiero, por eso digo, la base monetaria creció, la base monetaria siguen siendo 2.400.000 millones de pesos, el 8% del PBI, nada. O sea, el resto es todo los mecanismos multiplicadores del sistema financiero, que mientras la guita se quede ahí y no se mueva mucho, no hay ningún problema, excepto la brecha cambiaria. Que la brecha cambiaria obedece a otro factor, que es el que vamos a tener que explicar ahora, sobre qué va a poder hacer Guzmán hacia el futuro. Yo me tomé el trabajo de minuciosamente ver la situación de gasto público en la Argentina y llegué a un conjunto de conclusiones que son completamente desopilantes según la mirada de algunos economistas, amigos míos, ortodoxos, y algunos periodistas que opinan sin saber. Y voy a pasar a detallar. En el mes de noviembre, donde ya prácticamente se suspendieron prácticamente la mayor parte de las ayudas de COVID, el gasto público total del sector público nacional, esto lo conversaba esta mañana con Dante Serino, después del WhatsApp que yo les mandé, está aproximadamente en el 21,4% del PBI. 21,4% del PBI. Después del COVID, y aún teniendo 40.000 millones de pesos de subsidios en la cuenta del Tesoro Nacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay muchas posibilidades de que estemos cerca de aquel nivel de 20 puntos del PBI que en las cuales tenía sentido gastar y que la economía podía soportar ese nivel que hablábamos allá por la década del 90, en la época de Menem y Cavallo, cuando yo era un subsecretario humilde que trabajaba para ganarme los garbanzos. Entonces, yo creo, tengamos en cuenta esa dimensión. ¿Cómo hacen mis colegas para decir que la participación del Estado en la economía del gasto público es del 50%? La verdad, no lo sé. No tengo una explicación y voy a decirlo con todas las letras. Me parece que están hablando huevadas. El mes de noviembre limpio de COVID, que es el primer ejercicio que vemos limpio del COVID, y está confirmado por la Oficina Nacional de Presupuesto, que depende del Congreso y que dirige mi admirado Marcos Macón, con el cual tuve el orgullo de pelearme allá por los años 91 a 95, en el cuarto piso de la Secretaría del Presupuesto, la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía en Irigoyen y Balcarce. Así que estoy hablando de una persona a la cual conozco y que sé que no me va a mentir, no va a joder y que no va a meter el perro. Estamos hablando entonces de un presupuesto, una ejecución presupuestaria que en el mes de noviembre da 21,4 puntos del PBI como gasto total consolidado. Y ustedes dirán, pero ¿qué pasó? ¿Hubo un milagro? Porque si Ingramo me dice que hay 40.000 de subsidio y encima tenemos 21,4 del PBI, bueno, ¿qué pasó? Y bueno, que hay 1,4 menos de déficit fiscal debido a la reprogramación de la deuda. Porque, digamos, yo no soy, ya abandoné la idea de hacer el club de admiradores del Tincho, pero la verdad que el tipo la reprogramó la deuda, no hay duda que la reprogramó. No muy bien, porque finalmente terminó haciendo lo que querían los bonistas, pero en la parte de la deuda interna fue llevándola para más adelante. Y la verdad que los vencimientos han caído y nos hemos ahorrado 1,4% del PBI de intereses de la deuda. Y ahí está otra de las fuentes de los beneficios. Entonces, todo lo que se dice por ahí de que la política fiscal es el viva la pepa, el gasto, lamento contradecirlo a todos los que piensan eso. El PBI, la economía va a cerrar este año con 7 puntos de déficit operativo sobre el PBI y 9,3 de déficit total sobre el PBI. Y eso no es nada del otro mundo, porque en Estados Unidos van a terminar con 15% de déficit como porcentaje del PBI, sin incluir esta ampliación de los 900.000 que les acabo de contar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Me he vuelto oficialista, optimista? Bueno, por eso puse en la charla tratando de ver el vaso medio lleno.
Y ahí me parece que quedan, como veo que ya se me está terminando el tiempo, vamos a ir a las dos hipótesis y tratar de ver si Guzmán va a conseguir el efecto de juntar las dos hipótesis en algo razonable. ¿Cuáles son las dos hipótesis? La hipótesis 1 es el susto que nos pegamos el 26 de octubre, cuando el dólar valía 200, y qué hicimos a partir de entonces. Y la segunda hipótesis es la doctora Kirchner es la jefa de campaña el año que viene, va a congelar todo y vamos a tener un Rodrigazo quizás después de las elecciones. Esas son las dos hipótesis. ¿Va a poder Martín Guzmán manejarse en medio de esas dos hipótesis? Y ya estamos hablando concretamente del futuro. Para mí, vuelvo a repetir, hay elementos centrales. Bajar primero, despejar los vencimientos y patearlos para más adelante. La reprogramación de la deuda interna que ha hecho este hombre es impresionante. Impresionante. Todos los días salen los diarios. Y no hay tasa de interés que supere el 36% anual, que es la inflación esperada. Todas las reprogramaciones las ha hecho al 36% anual. La tasa de las LELIQ está al 38% y no ha tenido que tocarlas. Se ha comido, por supuesto, una brecha cambiaria de 60 puntos. Pero que, francamente, tengo la sensación de que el Tincho no le da bola a eso. Está haciendo política económica como si la brecha cambiaria no existiera. La segunda cuestión es que, bueno, viendo la situación de fenomenal crecimiento de los subsidios, aclaro que esto que estoy hablando del Plan Gas es después de tener 600.000 millones de pesos de subsidios hasta el mes de octubre, hasta el mes de noviembre, perdón. O sea, más de 40.000 palos por mes de subsidios económicos. Bueno, en mi opinión, eso va a bajar sustantivamente el año que viene, porque la mayor parte de los subsidios son para el sistema energético gasífero. Ustedes saben que la matriz energética argentina es básicamente gasífera. Básicamente gasífera. El 90% de la energía viene de los sectores de energía térmica que se basan en la provisión de gas, y ahí está Camesa en el medio, y mientras Camesa le pague a los tipos a los cuales los mandó a producir gas mediante esta licitación, bueno, el gobierno ha avanzado sustantivamente en la reducción de ese déficit, que ahora no lo vamos a ver, probablemente lo empecemos a ver de vuelta a partir de mayo, si es que empiezan los fríos, pero por ahora ese problema no existe. Entonces, patear vencimientos, reprogramar la deuda de corto, no subir la tasa de interés más allá de la tasa de inflación esperada y tener una tasa de devaluación que ha sido superior a la inflación. En la inflación del IPC medida hasta en enero-noviembre da 31%, y en mi opinión va a dar 35% cuando termine el año, y la devaluación nominal fue del 35% enero-noviembre. O sea que no hubo atraso, sino un leve adelanto del tipo de cambio, sin tener grandes costos en materia de tasa de interés. Los que decían que los precios, otra mentira, los que decían que esta era una situación igual que la que encontró Prat Gay en el 2015 y que los precios iban a tarde o temprano reflejar la brecha cambiaria, no, los precios van a reflejar el desencanute, y eso lo estamos viendo con la carne, entre otros. Los precios van a reflejar el desencanute, no van a reflejar la brecha cambiaria. La brecha cambiaria es un problema de confianza, y por eso me quedo con este modelo que estuvo intentando hacer Guzmán entre el 26 de octubre y el viernes pasado, para ponerlo así con fechas concretas y para que ustedes entiendan lo que estoy tratando de decir. Ese modelo era negociar con el fondo, había anunciado un 4,5% de déficit, 3% de ese déficit, 3 puntos financiado con emisión monetaria, eso era una barbaridad. Y entonces todos los economistas salieron a proyectar 52% de tasa de inflación para el año que viene. Por supuesto, P por Q. Si vos vas a emitir 3 puntos del PBI agregándolo a la base monetaria, lisa y llanamente, y eso lo vas a pasar a inflación, claramente vas a tener una inflación del 52%. Minga, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Otro argumento, como ya lo planteé hace un rato, el aumento tarifario, que el aumento tarifario va a producir una suba impactante de la tasa de inflación si las tarifas públicas son el 3,43 del IPC. No jodamos, paremos de hablar pavadas.
Entonces, si desagotamos todo eso, nos queda el Tincho tratando de reprogramar la deuda, no dándole bola a la brecha cambiaria, simplemente bajándola por ignorancia y usando instrumentos que son lamentables, obviamente, vender títulos públicos. Vender títulos públicos en dólares a convencimiento 2030. Obviamente sería mucho mejor evitar eso, pero obsérvese que no tenemos ni guita fresca del fondo, ni repo de los bancos acreedores, no hubo repo, no pudimos usar el swap chino porque lo arreglamos con el fondo, o sea, no hubo ninguna de las soluciones, comillas, para ponerle dólares al Banco Central. Quiere decir que sobrando 1,5 billones de pesos en el sistema financiero, no hay ninguna duda de que no va a haber ni hiperinflación ni Rodrigazo, salvo que empiecen a hacer grandes macanas. Y aquí comienza la segunda alternativa. La segunda alternativa es el plan de la jefa de campaña. Y el plan de la jefa de campaña lo dijo clarito, con todas las letras, y a mí me preocupa un poco, en la reunión de La Plata del viernes pasado. Dijo, alinear salarios y jubilaciones con precio de los alimentos y con tarifas. Y a renglón siguiente, dijo que el aumento del 5% de los jubilados de diciembre no era cuenta del aumento de marzo, sino que era aparte, con lo cual le arma un despelote al Tincho, y además dijo que iban a... Bueno, y además había salido 2 días antes el decreto de congelamiento por 3 meses de las tarifas y de autorización de apenas un 5% de suba para los servicios de las TICs y de comunicación y los servicios digitales. O sea, el plan de Cristina está ahí y volvió a hablar de los ROE y de las condenas de los ROE, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿podrá Tincho, y ya termino para dar lugar a las preguntas, ¿podrá Tincho acomodar este despelote de lo que él quería hacer con el fondo y que hasta ahora no había podido lograr? Por supuesto, todavía no asumió Biden. Todo el mundo espera que a partir de fines de enero se empiece a hablar en serio en materia de arreglo con el fondo. ¿Podrá él combinar eso con el Papa Francisco, Cristalina Georgieva, etcétera, etcétera? Y Cristina, que no quiere ajuste, que dice, nosotros vamos a... Como si no sabemos cómo llegamos, no sabemos cómo podemos volver a ir, dijo, o algo así, no retuve la frase, como diciendo, hay que hacer lo que hice yo con Axel en el 2011-2015. Ese es el plan que quiere Cristina para el año que viene, para ganar las elecciones. Y evidentemente, por lo que se ve, lo va a hacer. El problema va a ser del Tincho, que está en el medio de las dos cosas, va a estar entre el tire y afloje. ¿Cómo se resuelve el tire y afloje? Si es por el tema del 4,5% de déficit operativo del PBI, yo les aseguro que eso tiene solución. Tiene solución, porque hay 1,2 puntos que son inversión pública, que con solamente embromar a algunos gobernadores y favorecer a otros, que ya sabemos quiénes son, eso se puede reducir fuertemente. Segundo, se puede bajar de 40.000 millones de pesos los subsidios mensuales a 25.000 con el plan gas si todo va bien. Si todo va bien. Y si hay un beneficio extra proveniente de que la cosecha argentina más su valor agregado va a valer aproximadamente 4.500 millones de dólares más su efecto multiplicador, que yo lo he medido en 1,4 veces, bueno, esos son los mecanismos que, en mi opinión, van a resolver esta diferencia que hay entre los dos enfoques. No va a haber un gran atraso tarifario porque el gas que está en la base es mucho más barato. Y el gas determina el precio de los ajustes tarifarios de energía domiciliaria y por supuesto, la de uso industrial. Además, vamos a tener 4.500 palos verdes más el 1,4 veces el efecto multiplicador del campo, solamente contando granos, ¿no? Acuérdense que la soja está 35% arriba, el maíz está 13% arriba y el trigo está 14% arriba de hace un año, ¿no? Repito, 35, 14 y 13. No es moco de pavo. Está bien, tenemos un año niña, etcétera, etcétera, pero
El girasol, el aceite de girasol cuesta 51% más que hace un año. Bueno, así que quiere decir que algunas cosas lo pueden ayudar al Tincho para que acomode estos dos escenarios, ¿no? Ahora, políticamente, está claro de que la oposición hoy no tiene una alternativa potable, digamos, pero claro, el peronismo, el oficialismo tampoco tiene. Hoy veía una encuesta de Romero que decía que los 4 grandes líderes del Frente de Todos tienen un diferencial de 30 puntos entre imagen negativa e imagen positiva. 30 puntos, que léase 65 a 35, una cosa así. O sea que evidentemente hay toda una estrategia orientada a las elecciones, ¿no? Y la supresión o no de las PASO va a ser un elemento interesante para medir ahí. Pero yo creo que hay una chance bastante alta que con la mejora de los precios internacionales, manteniendo la tasa de devaluación del dólar oficial que se mantuvo vis a vis la evolución de los precios, impidiendo la suba, digamos, no es impidiendo, manejando la suba de las tarifas a partir de marzo para sobre todo tomar a los sectores medios y altos en los ajustes y dejar libres a los sectores más sociales, y con la mejora de los precios internacionales hay una chance de que el Tincho logre armar, yo no sé el clima que había en el Ministerio de Economía el lunes después del discurso de la doctora, por supuesto Guzmán no estuvo en La Plata, ¿no? Pero quiero creer de que deben estar laburando en ver cómo armonizan todo eso. De hecho, el hecho de que hayan sacado hoy la ley de la economía del conocimiento con retención cero, cuando se esperaba una retención de 5 puntos, demuestra que los muchachos van a seguir laburando pensando de que tienen que trabajar para los dos, digamos, para los dos modelos. El enfoque ortodoxo que quiere imponerle el fondo y los jutistas locales, y el enfoque de Cristina que quiere congelar todo y mandar todo a cuarteles de invierno hasta octubre en que ganen las elecciones. Y la verdad, creo yo, que las encuestas de imágenes del gobierno de Fernández están bastante divididas, pero yo lo que estoy viendo es que no hay una imagen negativa que sea decisivamente peligrosa para la estrategia electoral de Cristina. Por eso esta mujer ya ha cargado el Winchester y además de apuntar contra la Corte, ahora apunta contra el sistema de salud y apunta a congelar todo en materia económica. Predicción entonces, no hay por qué tener una inflación del 52% el año que viene, no, la economía puede crecer un poco más del 5%, un poco más del 5%, vamos a ver cuánto, y depende, por supuesto, como todo el mundo dice, del COVID-20 y de esta nueva cepa. Y yo creo que la economía va a dinamizarse primero por la prepotencia de la gente que quiere laburar. O sea, acá la gente quiere laburar, quiere volver a gastar, irse de vacaciones, trabajar, irse de joda, comer, chupar, como en los viejos tiempos, digamos, y eso va a mover la economía, no hay ninguna duda que la va a mover. Si a eso le agregamos el plan gas y si a eso le agregamos la mejora de los precios de las commodities, algo se puede esperar a ese respecto. Si me pasé de optimista, discúlpenme, pero me parece que así lo veo yo, como decía don Guillermo. Gracias. Bueno, Jorge, has dejado un par de interrogantes. ¿Sos optimista con respecto a la inflación? Algunas consultas que me llegan. La inflación de los alimentos que no están en programa de precios máximo y todo supera mucho la de la carne, con la cual habría ahí una demostración de una inflación contenida. Segunda cuestión que me manifiestan es si ves alguna reingeniería de la presión fiscal, un poco pensando en dar competitividad a los sectores productivos, si ves alguna señal con respecto a lo que es dar certidumbre para las inversiones. Esta ley del conocimiento que salió ahora demoró más de un año dormida en un cajón del Senado, con lo cual esas pujas que vos también señalás se hacen evidentes y son las señales que recibe el mundo real. Sí, sí, sí. Cristina desempolvó la ley de economía del conocimiento en noviembre, pero va a entrar en vigencia el 1 de enero.
y con el 5%, el 0% de retenciones. Ese plan tiene la meta de subir de 6.000 a 10.000 millones de dólares en las exportaciones en 10 años, hasta 2030, y de crear 500.000 puestos de trabajo. Y la verdad, yo se lo creo. Yo leí la ley, la estudié profundamente. Pero estaba lista hace 12 meses. Sí, claro, pero la reformaron para, entre comillas, para evitar de beneficiar a los sectores concentrados. Un año perdido. En eso estamos de acuerdo. Lo mismo el zafarrancho de la ley de servicios públicos para las telcos, para las telecomunicaciones. Eso me parece que está mal. O sea, clima de inversiones a dedo, digamos, caso por caso. Donde hay negocio, lo armamos. Pero yo ahí veo una diferencia entre el 23 de octubre, 26 de octubre y ahora. El 26 de octubre no había ningún negocio. Ninguno. Era la hidrovía y el traslado del puerto de Buenos Aires a La Plata. Las dos cosas que se negociaban. Con el negocio inmobiliario consiguiente de hacer otro Puerto Madero, ¿no? Esos eran los dos negocios que había. Bueno, ahora hay 6. Ahora hay 6 negocios. No son 2, son 6. Son esos 2 y además 4 o 5 que se crearon en los últimos 3 meses. Y volteamos lo de los chinos. ¿No? Exactamente, incluyendo los chinos. Incluyendo los chinos. O sea, si eso es un clima de inversión o no, bueno, no sé, será un climita, ¿no? Un climita, qué sé yo, pero es algo, es algo. Sobre la suba de los precios estacionales, claro que sí, tiene razón el que hace esa observación, pero la suba de los precios estacionales no es para toda la vida. Si subieron 55% algunas cosas cuando la inflación era el 30,9, no es por casualidad, es por la pandemia, por los problemas de oferta, por nada. Pero no se sube todos los días 51%. O sea que yo creo que eso es un activo a favor de que en el futuro la inflación va a ser menor que la actual, ¿no? Menor que la actual. ¿Por qué? Porque la inflación núcleo, estamos hablando de una inflación núcleo del 37%, con una inflación estacional del 51%. Así que guarda, pero no toda la vida la carne va a subir como subió entre septiembre y diciembre. No toda la vida la pera y la manzana van a subir como subieron. O sea, va a llegar un momento que... Y la inflación, vuelvo a repetir, la inflación no la determina el precio de la carne. Olvidémonos de eso. Y si quieren mandar a los intendentes, a la Paula Española, a correr, no pierdan el tiempo. La inflación se determina, como ya lo dijimos, hasta el cansancio acá, por el rendimiento promedio de los pasivos rentados del Banco Central, que en este momento está exactamente en 37%, porque la LELIQ paga 38 y los pases pagan 32. Así que la inflación es esa. La inflación es la demanda futura de creación monetaria, no la creación que hizo el Banco Central ayer. Porque la que hizo el Banco Central ayer puede estar depositada en un plazo fijo, como acabo de mencionarlo yo. La inflación se va a empezar a determinar cuando, digamos, con ese mecanismo. Si, incluso yo le recomendaría al gobierno que esté en alerta, porque el 15 de enero, a más tardar, tendrían que subir las tasas, ¿no? Discúlpenme los muchachos que no les gusta la suba de tasas, pero en mi opinión, el 15 de enero tendrían que subir las tasas. Tendrían que subir las tasas. La del 38 tendría que llevar al 40 y la del 32 tendría que llevar al 35. Y por las dudas, curarse en salud de que no hubiera el síndrome de febrero, que todos los febreros, anoche lo escuchaba Enrique Sebas, que decía que todos los febreros los bancos centrales se equivocan con la política monetaria. Bueno, avivate a tiempo esta vez y corregir el 15 de enero a la política monetaria. Y no me acuerdo lo otro que me dijiste en el medio. Me hablaste de los precios estacionales, me hablaste de la... Competitividad con reforma fiscal. No, bueno, eso, olvidémonos, queda para otro año eso. Este es un año electoral. Digamos, la última carta de Cristina demuestra que ella está completamente impotente ante sus causas, no puede cambiarlas, se enojó, está enojada, putea contra el gabinete, putea contra la corte, va a haber una ofensiva. Yo no descarto que ahora para fin de año, inclusive antes de Navidad, haya alguna novedad judicial impensada, comillas, ¿no?
Así que, pero yo no creo que la Argentina vaya a un plan de competitividad, o sea, ese tipo. No, no, no. Vamos a una regla con el fondo, que no creo que incluya plata fresca, no creo que incluya plata fresca, y vamos a que en lugar de 4,5 de déficit, el Guzmán le pueda prometer por abajo de la mesa sin escribirlo, 3,5, por decir algo, y que ese 3,5 más o menos lo pueda cumplir. Una cosa que tiene Guzmán es que, y eso yo no lo sabía y me fui dando cuenta, que Guzmán no promete lo que no va a poder cumplir, ¿no? Por eso, cuando arregló con los bonistas, vimos lo que hizo. Empezó con nada, con una oferta que era nada, y después terminó dándole todo lo que los bonistas querían. Pero, digamos, a cambio de que le patearan todos los vencimientos. Y en lugar de tener, el gobierno de Fernández, en lugar de tener 27 lucas verdes de vencimiento con los bonistas, en los próximos 3 años tiene 1.800 millones de dólares. Y no, o sea, sonso no es. Está bien que se arregle el tipo que tenga que manejar la finanza pública en 2025, que se joda, que se embrome. Pero sonso no es el muchacho. O sea, y evidentemente le está encontrando la vuelta. Pero claro, empezó a ser ministro de Economía el 26 de octubre. Hay que dejarlo que aprenda a tocar los timbres. Y yo lo veo en la experiencia del Consejo Electoral argentino. Se maneja con un criterio que es de una prudencia fiscal envidiable. Envidiable. Y lo mismo que pasó con el tema del COVID. Cuando el tipo se dio cuenta de que todo el déficit fiscal que tenía, incluidos los subsidios a las tarifas, se debía prácticamente en un 89% al COVID, dijo, paro lo del COVID. Y bueno, y lo paró. Por supuesto que fue Moyano corriendo a pelearlo a Fernández, todo lo que sabemos, lo que vimos en los diarios. Pero el tipo todavía no le aflojó. O sea que es consciente, es consciente. Y yo lo veo cuando negociamos en el Consejo Electoral Argentino, que negociamos la ley tributaria, nada menos, con los muchachos de los secretarios de Guzmán. No son ninguno boludo. Y cuidan la caja como si fuera. La ley de economía y conocimiento tiene cupos. No se crean que conviva la pepa. Hay un bono de crédito fiscal, pero tiene cupos. O sea que está cupificada la cosa. O sea, la cuenta de subsidios la van a manejar con mucho, mucho cuidado y yo creo que la van a mejorar sustantivamente. Lo vamos a ver en abril, mayo, quizás. Y después se puede llegar a descomponer un poquito en el invierno, porque, bueno, va a haber que pagar el gas caro. Pero me parece que esa parte la saben hacer. La saben hacer. Lo respeto, Lo respeto. Bueno, Jorge, muy, muy claro, muy interesante el análisis. Vamos a ir cerrando la charla de hoy, porque ahora a las 17 tenemos una despedida formal del año con los ministros de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Así que si quedan algunas dudas que nos cursan por el grupo de WhatsApp o por mail, te las transmitimos y seguimos en contacto a través del WhatsApp durante todo el verano. Para que nos mantengas informados si hay alguna novedad de fin de año o de comienzo de año. Por ahí el 28 de diciembre se dan cuenta que somos inocentes y nos regalan algo. Pero bueno, gracias a todos por haber participado de esta última charla del año 2020 y seguramente empezaremos allá por febrero, marzo con nuevos análisis de la ganadería y de la economía. Así que gracias a todos, gracias Jorge por tu permanente colaboración y nos vemos, los que se queden o los que se suban a la siguiente charla, nos vemos en un ratito y los que no, feliz Navidad y muy buen año 2021. Felicidades para todos. Saludos.